El derecho laboral es una rama fundamental del ordenamiento jurídico encargada de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, garantizando así la protección de los derechos laborales. En este contexto, la simulación de una audiencia de demanda en un proceso ordinario laboral de única instancia se convierte en una herramienta educativa esencial para comprender el funcionamiento del sistema judicial colombiano y la aplicación práctica de las normas laborales. Ese trabajo presenta la simulación de una audiencia. A través de este ejercicio se busca no solo familiarizarnos con el procedimiento judicial, sino también desarrollar habilidades argumentativas y analíticas que son vitales en el ámbito del derecho laboral. Durante esta simulación se abordarán aspectos como la exposición de motivos de la demanda, la presentación de pruebas y la formulación de alegatos, lo que nos permitirá como participantes experimentar el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso judicial. Asimismo, se reflexionará sobre la importancia de garantizar el acceso a la justicia y a la defensa efectiva de los derechos laborales en nuestra sociedad. Con este ejercicio práctico esperamos contribuir al aprendizaje integral sobre el derecho laboral y prepararnos como futuros profesionales para enfrentar los retos que implica el ejercicio de esta disciplina en el mundo real. Muy buenos días para todos. Esta audiencia es virtual y se va a grabar. ¿Todos escuchan bien? ¿Todos tienen buen audio? Sí, señor juez. Sí, señor juez. Señor juez. Sí, su señoría. Buenos días. Damos inicio a la audiencia correspondiente en el proceso ordinario laboral entre el señor Alberto Arciniegas, quien es el demandante, y el señor Carlos Hoyo Restrepo, quien es el demandado. En este proceso, el demandante alega la existencia de una relación laboral y solicita el pago de las prestaciones sociales que considera adeudadas. Este es un asunto serio que requiere nuestra atención detallada y la imparcialidad en todo momento. A lo largo de la audiencia se procurará exponer los hechos y las pruebas de manera clara y se escucharán las posiciones de ambas partes. Procedemos ahora a verificar la presencia de todas las partes para asegurarnos de que todos estén debidamente conectados y visibles y que no haya ningún impedimento para continuar con esta audiencia. Secretario, por favor, comience con la verificación. Señor juez, buenos días. Se encuentran presentes en esta audiencia el señor Alberto Arciniegas, quien está acompañado por su apoderada, la señora Ángela Camacho Rojas. También se encuentra presente el señor Carlos Hoyo Restrepo, quien está acompañado por su apoderado, el señor Carlos Rodríguez. Ambos apoderados han sido debidamente notificados de la presente audiencia, tal como consta en los expedientes. Además, todas las cámaras están activas y la conexión parece estar en perfecto estado. No hay problemas técnicos que impidan el desarrollo de la presente audiencia. Verificada la asistencia de las partes y la correcta conexión de las cámaras, confirmo que todos los involucrados están presentes y listos para continuar con la audiencia, señor juez. Muy bien, se procede a hacer la explicación del objeto de la audiencia. Este proceso se rige por las disposiciones contenidas en el Código del Proceso del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Ley 1149 del 2007, que regula específicamente demandas laborales ordinarias. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, los derechos laborales de los trabajadores están protegidos y en este sentido, en el artículo 53 de la Constitución establece el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Además, el Código Sustantivo del Trabajo, particularmente en sus artículos 23 y 25, reconoce la existencia de la relación laboral aún en ausencia de un contrato de escrito, siempre que existan los elementos de subordinación, horario y actividad establecida. En este orden de ideas, el objetivo principal de esta audiencia es revisar los hechos planteados por ambas partes, determinar las pruebas que se presentarán y avanzar hacia la resolución del litigio. En este sentido, debemos asegurarnos de que cada parte tenga la oportunidad de exponer sus argumentos de manera clara y precisa,
siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad antes citada, que establece que las demandas laborales ordinarias deben llevarse a cabo con el objetivo de llegar a una resolución efectiva en un plazo razonable, siempre garantizando el derecho a la defensa, a la justicia pronta y cumplida. Todos tienen el audio perfecto, ¿sí? Sí, señor juez. Sí, señor juez. Señor juez. Quiero ser muy claro con respecto a la importancia de esta audiencia. Debemos abordar los hechos y las pruebas de manera objetiva. Las emociones o la retórica excesiva no deben desviar nuestro enfoque principal. Este tribunal se basa en la prueba y en los hechos, y es nuestra obligación hacer que las decisiones se tomen en un marco de legalidad y justicia. Es fundamental que las intervenciones de cada una de las partes sean respetuosas y que se presenten de manera ordenada, para que podamos avanzar de la mejor manera en la búsqueda de una solución justa y equitativa de ambas partes. Dicho esto, les pido a todos que mantengamos el mutuo respeto y el orden durante el transcurso de la audiencia. La ley nos exige que actuemos con la imparcialidad y la diligencia, y es nuestro deber garantizar que cada parte sea escuchada de manera clara y justa. Por favor, señor secretario, confirme si las partes tienen las pruebas correspondientes a sus respectivas posiciones y si ya han sido compartidas de acuerdo con el protocolo establecido en el artículo 81 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que regula la presentación, intercambio y valoración de las pruebas en los procesos laborales. Es fundamental que ambas partes hayan cumplido con el procedimiento de entrega de pruebas y que éstas se encuentren debidamente organizadas para su presentación en esta audiencia. Esto es clave para la correcta valoración del caso. Si todo está en orden, procederemos con la revisión de los hechos planteados y las respectivas intervenciones. Señor secretario. Todo está en orden, señor juez. Con esto damos inicio formal a la audiencia. Apoderada de la parte demandante, doctora Ángela Camacho Rojas, puede iniciar con su exposición de los hechos si considera pertinente. Tiene la palabra. Su señoría, muchas gracias. Su señoría, con el debido respeto, quiero comenzar mi intervención destacando lo que considero el punto fundamental en este caso. Solicitamos el reconocimiento formal de la relación laboral entre el señor Alberto Arciniegas y el demandado, el señor Carlos Hoyos Restrepo. Este es el primer paso para que podamos proceder con lo que corresponde legalmente, el pago de las prestaciones sociales adecuadas. En particular, estamos hablando de primas, cesantías, vacaciones y los intereses legales que deberían haberse generado a lo largo de los años que mi cliente prestó sus servicios. Como se puede ver en las pruebas documentales que hemos presentado, no hay duda de que las condiciones en las que mi cliente trabajó para el demandado correspondían a las de un trabajador subordinado. Independientemente de la falta de un contrato formal escrito, las pruebas incluyen registros de pagos realizados, testimonios de compañeros de trabajo, comunicaciones internas entre el demandante y el demandado y otros documentos que muestran una clara relación laboral. Es importante señalar que aunque el demandado insista en que no hubo un contrato formal, los hechos demuestran lo contrario. El señor Arciniegas trabajaba bajo la supervisión constante del señor Hoyos sin la capacidad de decidir sobre su horario o las tareas que debía ejecutar. Este es un indicativo claro de que había una relación de subordinación laboral, en la cual el demandado ejercía un control directo sobre el trabajo de mi cliente. Es importante señalar que aunque el demandado insista, mi cliente, el señor Arciniegas, no tenía autonomía ni libertad para organizar su jornada laboral ni para decidir sus responsabilidades, ya que siempre estuvo bajo las órdenes directas del demandado. Esto, su señoría, es el corazón de la relación laboral. El demandado le indicaba qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, lo cual descalifica la versión de que existió un contrato de prestación de servicios autónomos.
El hecho de que el demandado pretenda desconocer este vínculo laboral no es solo una tergiversación de los hechos, sino un intento deliberado de eludir sus responsabilidades legales. Lo que está en juego aquí son los derechos fundamentales de mi cliente que no pueden ser ignorados bajo ninguna circunstancia. El rechazo de reconocer la relación laboral es un atentado contra los derechos laborales y debe ser rectificado de inmediato, señor juez. Muchas gracias, doctora. Señor demandante Alberto Arciniegas tiene la palabra. Su señoría, lo que voy a exponer hoy es lo que viví durante los años que trabajé para el señor Hoyos. Durante todo ese tiempo, mis horarios de trabajo y las tareas que debía realizar siempre fueron determinadas por el señor. Cada día, al llegar al lugar de trabajo, recibía instrucciones claras de lo que tenía que hacer. Mi jornada no dependía de mí, sino era establecida por el demandado. En ningún momento fui libre de decidir cómo organizar mi día, ni de escoger las tareas a realizar. Todo estaba predeterminado y cualquier cambio en el horario o las tareas se realizaban bajo las indicaciones del señor Hoyos. Por ejemplo, cuando hubo inconvenientes con los resultados de mi trabajo, el señor Hoyos me instruyó sobre qué debía hacer para corregirlo, incluso cómo reestructurar mis tiempos. Esta constante supervisión, que era diaria, la principal diferencia entre trabajar como un empleado subordinado y ser un prestador de servicios autónomo. No soy un trabajador independiente, no era libre de elegir mis tareas, ni mis horarios. No tenía esta autonomía que caracterizaba a un prestador de servicio independiente. El control sobre mi trabajo estaba en manos del señor Hoyos, y esa era la diferencia que cambiaba toda la naturaleza de la relación que tuvimos. Lo único que le pido, su señoría, es que reconozca mi derecho como trabajador. He trabajado durante años, he cumplido con mis obligaciones y ahora lo único que espero es que el tribunal me otorgue lo que por ley me corresponde. Es una cuestión de justicia. No puedo aceptar que el señor Hoyos niegue lo que claramente fue una situación laboral. Mi trabajo no fue como el de un freelancer o un contratista independiente. Mi trabajo fue como el de un empleado que cumplía órdenes de un superior y ahora quiero que eso se me reconozca. Lo que reclamo no es un favor ni una excepción, es mi derecho, el derecho que la ley otorga a todos los trabajadores que se encuentran con una relación laboral, subordinación, tal como lo fue en mi caso. Por eso le pido, su señoría, que se me reconozcan las prestaciones sociales que me corresponden y que se me pague lo que legítimamente es mío. No es más, su señoría. Señora apoderada del demandante, doctora Ángela Camacho Rojas, tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, en este momento quisiera destacar algo fundamental, el argumento del demandado, que sostiene que no existió una relación laboral, carece de base legal y de sustento en los hechos que hemos presentado hasta el momento. Las pruebas que hemos aportado, como los recibos de pago, los testimonios de compañeros de trabajo y los correos electrónicos que muestran la supervisión constante del señor Hoyos sobre las tareas de mi cliente, son claras y refutables. El demandado, al rechazar la existencia de una relación laboral, no solo está contraviniendo los hechos, sino también está eludiendo su responsabilidad legal. El comportamiento del demandado al negar los derechos laborales de mi cliente no es solo incorrecto, es un intento de evasión de su deber hacia un trabajador que cumplió con todas las responsabilidades que le fueron encomendadas y de forma constante. No solo se trata de una irregularidad administrativa, señor juez, sino de un ataque directo contra los derechos fundamentales de mi cliente. El señor Arciniegas ha trabajado bajo condiciones de subordinación y el demandado no puede ignorar esa realidad.
El tribunal tiene el deber de restituir lo que es justo y esa justicia pasa por reconocer el vínculo laboral que existió entre las partes y ordenar el pago de las prestaciones sociales que le corresponden. Es claro que las pruebas presentadas demuestran que hubo un contrato de trabajo en la práctica, aunque no se formalizó por escrito. El rechazo del demandado a reconocer este vínculo no hace más que vulnerar los derechos de mi cliente. Por eso pedimos que se condene al demandado al pago de las prestaciones sociales adecuadas y que se reconozca la relación laboral que de hecho existió entre ellos. Es todo, señor juez. Muchas gracias. Muy bien, una vez hecha la exposición de las pretensiones, pasamos a la contestación de la demanda. Apoderado del demandado, doctor Carlos Hoyos Restrepo, tiene la palabra. Doctor, buenas noches. Su señoría, quiero reiterar que en ningún momento el señor Alberto Arciniegas estuvo obligado a cumplir con un horario fijo o con tareas predefinidas. En el contrato que ambas partes firmaron, se establece de manera explícita que él tenía total libertad para organizar su tiempo de trabajo y ejecutar sus tareas de acuerdo con sus propios métodos y criterios. Esto es fundamental para entender la naturaleza de nuestra relación. No existió subordinación, no hubo jefatura y no se dieron órdenes directas sobre cómo debía organizar su jornada. Si en algún momento hubo inconvenientes con el trabajo del señor Arciniegas, estos no fueron consecuencia de la falta de autonomía o de alguna intervención externa, sino que se debieron exclusivamente a su decisión personal de no cumplir con los términos y condiciones del contrato. Mi cliente siempre le otorgó la libertad de decisión y la capacidad de organizar su jornada laboral como considerada pertinente. Nunca hubo una relación de subordinación, por lo que no corresponde bajo ningún concepto el reconocimiento de derechos laborales, como los que solicita la parte demandante. Es por esto que el reclamo de prestaciones sociales es totalmente infundado. Si bien el señor Arciniegas puede considerar que tiene derecho a ciertos pagos, debemos insistir en que la naturaleza de la relación no era laboral, sino contractual, regida por las disposiciones acordadas en el contrato de prestaciones de servicios. Como tal, no corresponde el pago de primas, cesantías, ni vacaciones. Esto no es más que un intento de desvirtuar la relación legalmente pactada para obtener beneficios a los que no tiene derecho. En conclusión, su señoría, el reclamo presentado por la parte demandante debe ser desestimado en su totalidad, ya que carece de base legal y no corresponde a la realidad de los hechos. Mi cliente actuó siempre dentro del marco de la ley y cumplió con las condiciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios. No hay justificación para que se reconozcan derechos laborales que no existen. Señor apoderado del demandado, doctor Anderson, tiene la palabra. Su señoría, buenos días. Al debido respeto, no podemos compartir ni aceptar las afirmaciones por parte de la parte demandante. Mi cliente, el señor Carlos Hoyos Restrepo, niega categóricamente que haya existido una relación laboral subordinada entre las partes. Consideramos que las alegaciones presentadas carecen de sustancia, ya que la naturaleza de la relación entre mi cliente y el señor Alberto Arciniegas claramente fue un contrato de prestación de servicios y no una relación de vínculo laboral, subordinado como se pretende ver. De hecho, en el contrato firmado por ambas partes se deja explícitamente claro que no existía ningún tipo de subordinación o vínculo laboral bajo las condiciones que ahora intentan poner el demandante.
La relación entre ellos fue estrictamente comercial, dirigida por las condiciones acordadas y afirmadas en el contrato. En este acuerdo, el señor Arciniegas tenía total autonomía sobre su organización, su tiempo y las tareas que debía realizar sin que existiera una supervisión continua por parte de mi cliente. Es importante destacar que el contrato establece claramente que no existía la obligación de cumplir un horario fijo ni de realizar tareas determinadas de manera rigurosa. El cliente le otorgó al señor Arciniegas una completa libertad para organizar su jornada laboral y realizar sus actividades según su propio criterio. No hubo interferencia en sus métodos de trabajo ni en el tiempo que dedicaba a sus tareas. En pocos casos en los que hubo algún inconveniente en su desempeño, esto fue debido a que el señor Arciniegas decidió no seguir los lineamientos establecidos en el contrato que ambos firmaron, lo que genera una clara evidencia de que no existió ninguna subordinación y, en consecuencia, no se puede considerar que haya dado una relación laboral en los términos que establece la legislación laboral. Por lo anterior, consideramos que el reclamo de prestaciones sociales realizado por Arciniegas carece de fundamento legal. No cumple con las características necesarias para que se reconozca la relación laboral que él pretende y que por tanto solicitamos que se desestime este reclamo en su totalidad. No se trata de un caso en el que el demandante haya sido un trabajador subordinado, sino una relación de prestación de servicios, tal como lo establece el contrato que ambas partes firmaron. Bien, vamos a hacer, según la normatividad, un intento de conciliación. Antes de continuar con el debate y adentrarnos en la presentación de pruebas, me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles a ambas partes la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. Es un asunto que, a mi juicio, podría resolverse de manera rápida y satisfactoria para ambas partes, evitando no solo los gastos de un juicio largo, los gastos que un juicio largo conlleva, sino también la incertidumbre de una sentencia que podría no cumplir las expectativas de ninguno de ustedes. Es importante recordar que la conciliación es una herramienta poderosa que permite que ambas partes preserven sus derechos de manera equitativa, sin la necesidad de un largo proceso judicial. El acuerdo alcanzado de forma voluntaria tiene mucho más valor que una decisión impuesta. Por ello, estoy dispuesto a escuchar sus propuestas de forma abierta, con la esperanza de que podamos encontrar un punto de conciliación que permita resolver esta disputa de la mejor manera posible para ambos. Les cedo la palabra para que puedan exponer sus propuestas de conciliación. Tienen mi atención completa para escuchar lo que cada uno tenga que ofrecer con la intención de alcanzar una solución equitativa y justa. Doctora Angélica Camacho Rojas tiene la palabra. Su señoría, agradecemos la oportunidad de plantear una propuesta de conciliación. En este caso, estamos dispuestos a discutir un acuerdo económico justo que cubra las prestaciones sociales adecuadas siempre y cuando se reconozca formalmente la relación laboral entre el señor Alberto Arciniegas y el señor Carlos Hoyo Restrepo. El reconocimiento de la relación laboral no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de justicia. Mi cliente tiene el derecho a ser reconocido como trabajador y este es el mínimo que podemos aceptar. La conciliación no sería solo posible si el demandado reconoce que, de acuerdo con los hechos presentados, hubo una relación laboral y que, por lo tanto, el derecho a las prestaciones sociales es indiscutible. Es fundamental que se haga justicia en este punto, su señoría. No pedimos más que lo que corresponde según la ley. Si este reconocimiento, cualquier intento de acuerdo, careciera de base, ya que mi cliente no está dispuesto a ceder en cuanto a sus derechos fundamentales. Muchas gracias, su señoría.
Muy bien. Apoderado del demandado, doctor Anderson, tiene la palabra. Señoría, agradezco la disposición de ese tribunal para considerar una solución conciliatoria. Sin embargo, debió insistir que mi cliente no está dispuesto a reconocer una relación laboral subordinada, tal como la plantea el demandante. El contrato firmado entre las partes fue claramente un contrato de prestación de servicios que no implica ninguna forma de subordinación y dependencia. El señor Carlos Hoyos Restrepo ha actuado siempre dentro del marco legal del contrato firmado y no consideramos que haya existido una relación laboral en los términos que exige el demandante, a pesar de esta discrepancia. El señor Carlos Hoyos Restrepo ha actuado dentro del marco legal del contrato y no consideramos que haya existido una relación laboral en los términos que exige el demandante, a pesar de la discrepancia de mi cliente. Está dispuesto a discutir una compensación económica razonable, siempre y cuando no implique el reconocimiento de un vínculo laboral. Creemos que podemos llegar a una solución sin necesidad de reconocer derechos laborales que no corresponden según el tipo de contrato que existió. Estamos abiertos a encontrar un punto intermedio entre la compensación que respete los términos del contrato de prestación de servicios, pero sin que ello implique un reconocimiento de derechos laborales que no son aplicables a este caso en particular. Es nuestra intención de resolver este asunto de manera eficiente y con equidad, pero sin aceptar una relación laboral que no existió. Según la normativa y las pruebas presentadas, reiteramos, estamos dispuestos a discutir una solución justa siempre y cuando se respete el marco de la prestación de servicios acordada. Esa es mi acotación, señor juez. Muy bien, ahora que ambas partes han expresado sus posiciones iniciales y hemos escuchado las propuestas de conciliación, es momento de fijar los hechos, que serán objeto de controversia en este proceso. El primer hecho, y probablemente el más crucial, será la existencia o no de una relación laboral entre las partes. Este es el punto central de la disputa, pues en función de este hecho se determinarán tanto los hechos como las obligaciones de cada parte. En este sentido, las pruebas y testimonios que se presenten en relación con este hecho serán de máxima importancia para poder dilucidar si efectivamente existió una relación laboral subordinada, tal como lo afirma la parte demandante, o si por el contrario se trató de un contrato de prestación de servicios como lo sostiene el demandado. Les pido a ambas partes que me indiquen en forma clara y concreta las pruebas que pretenden presentar para sustentar su versión sobre este primer hecho. Procederemos a estudiar si son admisibles y si son relevantes para la resolución de la controversia. Apoderado del demandante, doctora Ángela Camacho Rojas, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, solicitamos que se admita el testimonio de mi cliente, el señor Alberto Arciniegas, quien como testigo directo de los hechos podrá explicar con claridad cómo se desarrollaron las actividades laborales bajo la supervisión directa del demandado. El testimonio de mi cliente será clave para demostrar la existencia de una relación laboral subordinada, ya que fue él quien experimentó en primera persona las condiciones de trabajo y el control constante al que estaba sometido. Además, presentaremos diversas pruebas documentales que incluyen comprobantes de pago de salario, registros de la jornada laboral establecida y otros documentos que acrediten que las tareas desempeñadas por el señor Arciniegas estaban bajo la supervisión directa del señor Hoyos. Estas pruebas son absolutamente relevantes para demostrar que existió una relación laboral, ya que indican que mi cliente estaba sujeto a horarios fijos, a la supervisión de su empleador y a la ejecución de tareas específicas, tal como ocurre en una relación laboral subordinada.
En virtud de la normatividad aplicable, particularmente las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que regulan las relaciones laborales, consideramos que estas pruebas son irrefutables y nos ayudarán a probar el vínculo de subordinación entre las partes. Muchas gracias, señor juez. Doctor Anderson tiene la palabra. Su señoría, respetuosamente nos oponemos a la admisión de las pruebas planteadas por parte del demandante, particularmente aquellas relacionadas con la subordinación y la jornada laboral. La razón de nuestra oposición es que ya hemos indicado nuestra posición desde un principio, es que no existía un vínculo laboral subordinado entre las partes, sino un contrato de prestación de servicios completamente autónomo. Solicitamos de manera respetuosa no sean admitidos los documentos que intentan mostrar la subordinación laboral, ya que de acuerdo con el contrato firmado entre las partes no existió de ninguna manera una forma en la que se pueda demostrar que se cumplieron horarios, ni una supervisión directa por parte del empleador. El cliente le otorga al señor Arciniega la autonomía para organizar su tiempo de acuerdo con las necesidades del proyecto y en consecuencia no podemos considerar como válido el testimonio o los documentos que sugieren una relación de dependencia laboral. El Código Sustantivo del Trabajo establece claramente las condiciones que deben cumplirse para que se considere una relación laboral subordinada, como el control sobre la jornada laboral y las tareas específicas. Y estos elementos no están presentes en este caso. Por lo tanto, cualquier prueba que intente demostrar lo contrario carecería de fundamento y debe ser desestimada. En lugar de centrarnos en las pruebas que no tienen una relación directa con la naturaleza del contrato, insisto al tribunal a que consideremos únicamente las pruebas que sean realmente relevantes para el análisis de la situación y del vínculo contractual que existió entre las partes y que se basen en los términos acordados entre ambos que se pactaron desde el inicio. Gracias, señor juez. Bueno, gracias, abogados, por exponer sus posiciones de manera clara y respetuosa. En cuanto a las pruebas propuestas, procederemos a evaluar su admisibilidad de acuerdo con su pertinencia y su relación directa con los hechos controvertidos. En este sentido, se hace necesario recordar que, de acuerdo con la normatividad laboral vigente, es crucial que las pruebas estén alineadas con el objetivo de la demanda. Es decir, deben demostrar la existencia de una relación laboral subordinada o, en su caso, una relación autónoma como lo sostiene el demandado. El testimonio de las partes es sin duda de gran valor para esclarecer los hechos y será evaluado en conjunto con las pruebas documentales. Si se demuestra que el testimonio del demandante es consistente con los documentos presentados, este podría tener un peso significativo para comprobar la relación laboral. En cuanto a las pruebas documentales, vamos a revisar si su relevancia y autenticidad, y les recordaré que deberán cumplir con los requisitos legales establecidos para ser admitidas. En este sentido, ahora procederemos con la verificación de la admisibilidad de las pruebas y definiremos qué elementos serán incorporados al expediente para ser considerados en la decisión final. En virtud de lo solicitado y conforme al principio de pertinencia, se aceptarán las pruebas presentadas por ambas partes, siempre que sean relevantes para la resolución de los hechos controvertidos. Procederemos a la admisión de las pruebas de acuerdo con los criterios establecidos en la ley, asegurando su adecuada valoración en el momento procesal oportuno. Asimismo, se fija para la audiencia de juzgamiento
que se celebrará el día 25 de abril del año 2025. Se presentarán las pruebas admitidas en esta audiencia y se procederá a la evaluación final del caso. Les insto a que presenten puntualmente, ya que esta audiencia será determinante para la resolución del conflicto. Quedan, por medio de este auto interlocutorio, notificadas las partes. Señor secretario. Señor juez, se procede pues a registrar la fecha y hora de la audiencia de documento, la cual se llevará a cabo el 25 de abril de 2025 a las 9 de la mañana. Quedan debidamente registrados en el expediente del caso y quedan notificados para el correspondiente seguimiento. Muchas gracias, señor juez. Con esto damos por concluida la audiencia de hoy. Conforme a lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y las disposiciones relacionadas con los procesos laborales, las partes han quedado debidamente notificadas sobre el estado del proceso y los pasos a seguir. Les recuerdo que de acuerdo con lo establecido en la Ley 1149 de 2007, las partes tienen derecho a ser notificadas por los medios establecidos en el proceso y a presentar las pruebas dentro de los plazos procesales establecidos. En consecuencia, esta audiencia ha sido registrada y los términos para las siguientes actuaciones continuarán conforme a la ley. Muchas gracias a los apoderados, parte demandante, parte demandada y al secretario. Vamos por finalizar la audiencia.